Bienvenidos una vez más a este especial de Spider-Man. Cada vez vamos teniendo nuevas revelaciones, nuevos secretos y datos históricos bastante interesantes de la vida de nuestro héroe favorito, el Hombre Araña. Tal vez este capítulo tenga una partecita al final del interés de todos, más en estos momentos. Ya verán por qué, quédense al final y lo van a saber. Antes de iniciar les quiero contar un pequeño dato que dicen que existe un relato retrospectivo que reveló que en la línea temporal modificada por Mephisto, Peter y Mary Jane nunca se habían casado, porque parece ser que Peter se perdió el día de su boda. ¿Recuerdan el capítulo anterior en que hablábamos sobre el trato que hizo Peter con Mephisto? Si no lo recuerdan, les dejo acá arriba el video para que puedan verlo y entender un poco este pequeño dato que les doy. Siguiendo con el capítulo anterior, voy a empezar contándoles que durante el Reinado Oscuro, Peter tuvo que afrontar el hecho de que su peor enemigo, Norman Osborn, más conocido como el Duende Verde, estaba a cargo de la seguridad de Estados Unidos. Osborn había reclutado a villanos que se hacían pasar por héroes y formó un nuevo grupo de vengadores leales a él, entre ellos estaba Venom, McGargan como el Spider-Man del traje negro. Peter también descubrió que su pacto con Mephisto, que no recordaba haber hecho claramente, había dejado en el mundo un punto ciego psíquico en cuanto a su identidad como Spider-Man. Una vez que él revelaba su identidad a alguien, el punto ciego quedaba eliminado y los recuerdos de una persona sobre la identidad de Spider-Man empezaban a resurgir. Saltando un poco a otra historia, quiero contarles sobre los Kravinov, la familia de Kraven, el cazador, sus hijos Anna y Alyosha, ayudados por Camaleón, hermanastro de Kraven, y liderados por su esposa Sasha Kravinov. Decidió vengarse de Spider-Man y empezaron por raptar a Madame Web y a Mattie Franklin, que ella es la tercera Spider-Woman. Usando los poderes de Madame Web, obligaron a Spider-Man a combatir con una gran parte de sus antiguos enemigos, debilitándolo hasta que ellos estuvieron listos para lanzar su plan definitivo. Los Kravinov sacrificaron a Mattie para revivir a Vladimir Kravinov, el hijo de Kraven, conocido como el Cazador Macabro. No obstante, este volvió a la vida como un ser más parecido a un león que a Vladimir. Usando lo que había aprendido de este intento, sacrificaron a Spider-Man para traer al mismo Kraven de entre los muertos, pero para sorpresa de ellos resultó que habían matado a Kane, el clon de Spider-Man que se había hecho pasar por él. Como datos interesantes de este superhéroe tenemos que Peter había pasado apuros para conservar un trabajo y había estado trabajando como profesor de ciencias en su antiguo instituto en Queens. Cuando la tía May se casó con John Jonah Jameson padre, ambos le pidieron a Jonah hijo, ahora alcalde de Nueva York, que encontrara un trabajo mejor para Peter. Marla, la esposa de Jonah, recomendó a Peter en Horizon Labs, donde se convirtió en uno de los científicos destacados del grupo de expertos. Ahora, tiempo después, tras la aparente muerte de la Antorcha Humana, Spider-Man se unió a los Cuatro Fantásticos, tal como había pedido en su testamento. Peter sirvió en la Fundación Futuro hasta el regreso de la Antorcha. También militó en los Vengadores cuando Norman Osborn fue desposeído del poder al final del Reinado Oscuro. Aquí podemos ver que cuando Spider-Man trabajó con la Fundación Futuro con los Cuatro Fantásticos, vestía un nuevo uniforme blanco y negro bastante llamativo. ¿Qué les parece este nuevo traje? Déjenme en los comentarios qué les parece. Personalmente, a mí me parece que está increíble. No sé si se acordarán de Chacal, que había estado detrás de todos los problemas de Peter. Pues bueno, regresó con un nuevo plan para este momento. Trabajando para Spider-Queen y con Kane, revivió como un nuevo tarántula controlado por él.
Chacal infectó a la mayor parte de la población de Manhattan con un virus que les dio superpoderes. Por fortuna, Mr. Fantástico creó una cura utilizando el simbionte de Anti-Venom. Por esta época, Peter exhibió el uso de sus poderes arácnidos en directo en televisión, lo que debilitó el punto ciego psíquico que el mundo tenía sobre su identidad como Spider-Man. Y lamentablemente, una vez más se le llevó una desilusión amorosa, ya que su novia en esos momentos, la forense de la policía, Carly Cooper, sospechó quién era Peter y rompió con él. A partir de este momento las cosas empiezan a cambiar un poco, empezando por la aparición del debilitado y moribundo Dr. Octopus, que volvió a ser el mayor enemigo de Spider-Man. Usando un Octobot especial, consiguió intercambiar su mente con la de Spider-Man, atrapando a Peter en su cuerpo, que a pesar de sus esfuerzos, Peter no logró invertirlo antes de que el cuerpo del Dr. Octopus muriera. Un arrepentido Octavius tomó la vida de Peter como propia y decidió hacer las cosas mejor de lo que Peter había logrado. Pero cierta parte de la mente de Peter sobrevivía aún en su cuerpo, cuando finalmente consiguió comunicarse con Dr. Octopus en el interior de su cabeza compartida. Ambos se enzarzaron en una batalla mental en la que Octavio triunfó. Poco después borró todos los recuerdos de Peter de su mente. Deseoso de convertirse en Spider-Man superior, el Dr. Octopus incluso encontró tiempo para acabar el doctorado de Peter y crear una nueva empresa tecnológica llamada Industrias Parker. Otto se enamoró de su compañera Ana María Marconi, pero eso resultaría en última instancia su perdición. Una esquirla de la conciencia de Peter permanecía en el subconsciente del nuevo Spider-Man, y cuando regresó el Duende Verde, creando una nación duende en toda Manhattan, secuestró a todos los más cercanos a Peter, incluida Ana María. Otto sabía que solo Peter podría siquiera aspirar a derrotar al Duende Verde, así que dejó que recuperara el control de su cuerpo y así Peter salvó a Ana María y abatió al Duende Verde. Vamos a entrar en un tema a partir de este momento que creo que a todos nos tiene con la incógnita de qué pasará. Si tal vez sientan que vaya a ser un spoiler, entonces pueden detener el video aquí y verlo otro día, o simplemente ya estar tal vez preparados para lo que viene. Pero vamos a hablar del Spider-Verse, pero solo un poco, no se preocupen, no es un spoiler muy grande. Así que poco después de recuperar su cuerpo, Peter supo que cuando él obtuvo sus poderes, otra estudiante, Cindy Moon, había sido picada por la araña radioactiva. Ezekiel Sims la había entrenado y para evitar que Morlun la matara, la mantuvo en un búnker especial. Después de que Spider-Man la liberara, Cindy tomó el nombre de Silk y se convirtió en otra heroína lanzaredes, ayudando a Spider-Man a derrotar a Electro y a Gata Negra, que ésta había regresado al crimen tras ser capturada por el Spider-Man superior. Cuando Morlun y su familia empezaron a cazar héroes arácnidos por todo el multiverso, incluido un Spider-Man superior desplazado en el tiempo, Peter se vio inmerso en una épica guerra multidimensional contra la familia de Morlun, apoyado por un ejército de héroes arácnidos de mundos paralelos. Apenas había derrotado a Spider-Man a Morlun cuando reapareció el Chacal, esta vez devolviendo aparentemente los muertos a la vida como si fueran clones. Otra vez. El nuevo Chacal resultó ser Ben Reilly, más conocido como la Araña Escarlata, el cual era una versión de Spider-Man con algunas modificaciones. Spider-Man logró detener sus planes antes de que pudiera propagar el virus carroña por el mundo. Para impedir la difusión del virus, Peter se vio obligado a usar la tecnología de Industrias Parker, dañando la reputación de la empresa. Industrias Parker recibió el golpe final cuando, durante su ascenso al poder en Estados Unidos, Hydra intentó incautar su tecnología, obligando a Peter a destruir gran parte de la empresa.
Atención con este detalle súper interesante porque poco después de todo esto Norman Osborn regresó fusionado con el simbionte de Carnage, lo que lo hizo transformarse en el Duende Rojo, y aquí trató de matar a los seres queridos de Spider-Man, incluida la tía May, que fue salvada por un Doctor Octopus revivido, y fue aquí donde Peter tuvo que tomar la decisión de pedirle ayuda a su viejo amigo y enemigo Venom para poder tener las fuerzas suficientes para vencer al Duende Rojo. Spider-Man derrotó finalmente a Osborn, pero solo después de que Flash Thompson diera su vida para salvar a los allegados a Peter y a él mismo. Con su empresa acabada, Peter empezó otra vez desde cero. Se fue a vivir con su viejo colega Randy Robertson y reavivó su relación con Mary Jane. Pero los problemas nunca andaban lejos, sobre todo cuando Peter y Randy se ganaron un nuevo compañero de piso, Fred Myers, alias el mercenario Boomerang. Espero que les haya gustado mucho este tercer capítulo, esperen el cuarto que se viene con datos bastante diferentes, interesantes, personajes nuevos, así que no se lo pierdan por favor. Déjenme en los comentarios qué les parece este capítulo, cuál fue el dato más interesante y no se les olvide suscribirse al canal para que no se pierdan de los próximos capítulos de esta miniserie. Soy el historiador y nos vemos muy pronto.